El 20 de julio de 1944, a las 12:42 de la tarde, una explosión sacudió la guarida del Lobo, el cuartel general de Adolf Hitler en Prusia Oriental. Durante exactamente 13 minutos, un grupo de oficiales alemanes creyó que habían logrado lo imposible: asesinar al Führer y poner fin al régimen nazi. Esta es la historia del atentado que estuvo más cerca de tener éxito, el más meticulosamente planificado de todos los intentos contra la vida de Hitler. Para entender la magnitud de este evento, debemos remontarnos a los años previos. Desde que Hitler asumió el poder en 1933, diversos grupos dentro y fuera de Alemania habían intentado eliminarlo. Los registros históricos documentan más de 40 intentos de asesinato contra el dictador. Algunos fueron planes rudimentarios que nunca pasaron de la fase de conspiración. Otros llegaron peligrosamente cerca de conseguir su objetivo. Hubo bombas ocultas en abrigos, explosivos plantados en aviones, francotiradores preparados para disparar, e incluso planes para envenenar su comida. Sin embargo, una combinación de extrema paranoia, seguridad excesiva, cambios de último minuto en su agenda y una suerte aparentemente sobrenatural habían mantenido vivo al líder del Tercer Reich. Pero en julio de 1944, la situación de Alemania era desesperada. Los aliados habían desembarcado en Normandía apenas 6 semanas antes, estableciendo una cabeza de playa sólida en Francia. En el frente oriental, el Ejército Rojo avanzaba implacablemente, destruyendo divisiones alemanas completas en la Operación Bagration. Las ciudades alemanas ardían bajo los bombardeos aliados. Para muchos oficiales de alto rango del ejército alemán, estaba claro que la guerra estaba perdida y que continuar bajo el liderazgo de Hitler solo traería más destrucción para Alemania. Entre estos oficiales se encontraba el coronel Klaus von Stauffenberg, un aristócrata de 46 años que había resultado gravemente herido en el norte de África en 1943. Las heridas de Stauffenberg eran devastadoras. Había perdido su ojo izquierdo, su mano derecha completa y 2 dedos de su mano izquierda. A pesar de estas lesiones incapacitantes, Stauffenberg se había recuperado con una determinación férrea y había sido nombrado jefe del Estado Mayor del Ejército de Reserva. Este puesto le daba acceso directo a Hitler durante las reuniones de estrategia militar. Stauffenberg no estaba solo. Era parte de un amplio círculo de conspiradores que incluía a generales de alto rango, políticos, diplomáticos e intelectuales. Este grupo, conocido como la Resistencia Alemana o Schwarze Kapelle, había estado planeando un golpe de Estado completo bajo el nombre en clave de Operación Valquiria. El plan original de Valquiria era un procedimiento de emergencia legítimo, diseñado por el propio régimen nazi para mantener el orden en caso de una revuelta de los millones de trabajadores forzados extranjeros en territorio alemán. Los conspiradores habían modificado ingeniosamente este plan para, una vez muerto Hitler, tomar el control del gobierno, arrestar a los líderes nazis, negociar la paz con los aliados occidentales y salvar lo que quedaba de Alemania. El plan era extraordinariamente complejo. Después del asesinato de Hitler, unidades del Ejército de Reserva tomarían el control de edificios gubernamentales clave en Berlín, arrestarían a líderes de las SS y la Gestapo y establecerían un gobierno provisional. Se enviarían órdenes a todos los comandantes militares en los territorios ocupados para detener a los oficiales de las SS y transferir el poder a la Wehrmacht. Todo dependía de que Hitler muriera primero, porque solo su muerte podría justificar la activación de Valquiria y asegurar que los soldados alemanes, todavía leales al Führer, obedecieran las órdenes del golpe. Stauffenberg había intentado llevar a cabo el asesinato en 2 ocasiones anteriores ese mismo mes, pero ambas veces las circunstancias no fueron las adecuadas. El 11 de julio, en el Berghof, la residencia de montaña de Hitler en los Alpes bávaros, Stauffenberg llevaba una bomba en su maletín
pero se abstuvo de detonarla porque Heinrich Himmler y Hermann Göring no estaban presentes, y los conspiradores querían eliminar a todos los líderes nazis de una sola vez. 4 días después, el 15 de julio, en la guarida del lobo, Stauffenberg nuevamente tuvo que abortar el intento porque Himmler no había llegado a la reunión. Estos retrasos aumentaron peligrosamente el riesgo de descubrimiento. La Gestapo estaba cerrando el cerco sobre varios miembros de la conspiración. Cada día que pasaba aumentaba la probabilidad de que todo el plan se desmoronara. Los conspiradores decidieron que en el próximo intento, Stauffenberg debía proceder independientemente de quién estuviera presente. Hitler debía morir, costara lo que costara. El 20 de julio de 1944, amaneció caluroso y húmedo en el bosque de Görlitz, en Prusia Oriental, donde se ubicaba la guarida del lobo. Este complejo fortificado, construido en 1941, consistía en más de 80 edificios, incluyendo búnkeres de concreto reforzado, cuarteles, centrales telefónicas y salas de conferencias, todo camuflado bajo una densa red de vegetación y protegido por campos minados, alambre de púas y varios anillos de guardias de las SS. Stauffenberg había volado desde Berlín esa mañana temprano, acompañado por su ayudante, el teniente Werner von Haeften. En el maletín de Stauffenberg había 2 paquetes de explosivo plástico británico, cada uno de aproximadamente 1 kilogramo, equipados con detonadores químicos silenciosos. Estos detonadores funcionaban mediante la ruptura de una ampolla de ácido que disolvería un alambre retenedor en aproximadamente 10 minutos, liberando el percutor que detonaría el explosivo. Era un mecanismo elegante pero implacable. Una vez activado, no había forma de detenerlo. El plan era simple en teoría pero arriesgado en ejecución. Stauffenberg activaría ambas bombas usando unos alicates especiales, adaptados para que pudiera manipularlos con sus 3 dedos restantes. Luego dejaría el maletín con las bombas bajo la mesa de conferencias, lo más cerca posible de Hitler, y saldría con algún pretexto. 10 minutos después, la explosión mataría a todos en la sala. Stauffenberg y Haeften entonces conducirían hasta el aeródromo, volarían de regreso a Berlín y activarían la Operación Valkyria. Stauffenberg llegó a la guarida del lobo alrededor de las 10:15 de la mañana. Después de pasar por múltiples controles de seguridad, fue informado de que la reunión de estrategia militar, originalmente programada para las 13:00, había sido adelantada a las 12:30 porque Benito Mussolini, el líder italiano depuesto, llegaría esa tarde para una visita y Hitler quería terminar la conferencia antes de recibirlo. Este cambio aparentemente menor tendría consecuencias monumentales. Minutos antes de la reunión, alrededor de las 12:15, Stauffenberg pidió permiso para cambiarse de ropa y refrescarse. Fue conducido a una habitación donde, con la ayuda de Haeften, comenzó a preparar las bombas. Con sus dedos mutilados, Stauffenberg luchó para romper las ampollas de ácido de los detonadores usando los alicates. Logró activar uno de los paquetes explosivos, pero en ese momento un sargento abrió la puerta para apurarlos. La conferencia estaba por comenzar. No había tiempo para preparar el segundo explosivo. Haeften ocultó rápidamente el paquete sin activar en su propio maletín. Stauffenberg colocó el explosivo activado en su maletín y se apresuró hacia la sala de conferencias. Aquí ocurrió otro giro del destino. La reunión normalmente se celebraba en el búnker subterráneo de concreto de Hitler, una estructura prácticamente indestructible con paredes de 2 metros de espesor. Sin embargo, debido al calor del verano, la conferencia se había trasladado a un edificio sobre la superficie, la barraca de conferencias Lage Baracke, una estructura de madera con ventanas abiertas para la ventilación. Esta estructura era mucho menos resistente que el búnker. En el búnker de concreto, la onda expansiva de la explosión se habría concentrado y reflejado contra las paredes, garantizando la muerte de todos los presentes. En la barraca de madera con ventanas abiertas, gran parte de la fuerza de la explosión se disiparía hacia afuera.
Stauffenberg entró en la sala de conferencias a las 12:37. La habitación medía aproximadamente 12 metros por 5 metros, con una gran mesa de roble en el centro, de unos 6 metros de largo, 2 metros de ancho y 5 centímetros de grosor. 24 personas estaban reunidas alrededor de esta mesa, estudiando mapas y documentos. Hitler estaba de pie en el centro del lado largo de la mesa, inclinado sobre un gran mapa de Rusia, escuchando un informe sobre el colapso del grupo de ejército centro en el frente oriental. El general de infantería Adolf Hausinger estaba a mitad de su presentación, describiendo la desesperada situación de las fuerzas alemanas. Stauffenberg fue introducido discretamente en la reunión y se ubicó a la derecha de Hitler, a aproximadamente 2 metros del Führer. Colocó su maletín bajo la mesa, tan cerca de Hitler como pudo, apoyándolo contra la gruesa pata de roble que sostenía el extremo de la mesa donde Hitler estaba parado. En ese momento, Stauffenberg murmuró algo sobre una llamada telefónica urgente de Berlín y salió de la sala. Era aproximadamente las 12:40. El explosivo detonaría en menos de 2 minutos. Stauffenberg caminó tan rápido como pudo sin llamar la atención hacia el edificio de comunicaciones cercano, donde esperaba Heften con un automóvil. Dentro de la sala de conferencias, el coronel Heinz Brandt, molesto porque el maletín de Stauffenberg estaba en su camino mientras intentaba acercarse para ver mejor el mapa, lo movió, lo levantó y lo colocó al otro lado de la masiva pata de roble, alejándolo de Hitler. Este gesto casual, realizado sin pensarlo, salvaría la vida del Führer. A las 12:42, el explosivo detonó. La explosión fue devastadora. El estallido voló el techo de la barraca, destrozó las paredes y lanzó escombros en todas direcciones. Las ventanas explotaron. Una bola de fuego atravesó la habitación. El ruido fue ensordecedor, escuchado a kilómetros de distancia en el complejo. Stauffenberg, que estaba a unos 200 metros de distancia, vio la explosión. Vio la barraca desintegrarse, vio cuerpos siendo lanzados por el aire, vio el humo y las llamas. Para cualquier observador, nadie podría haber sobrevivido a esa explosión. Stauffenberg estaba absolutamente convencido de que Hitler estaba muerto. Él y Heften inmediatamente subieron al automóvil y se dirigieron hacia el primer puesto de control. Aquí comenzaron los 13 minutos más críticos de la operación. Stauffenberg necesitaba salir del complejo, llegar al aeródromo y volar de regreso a Berlín para activar Valkyria. Pero la explosión había desencadenado el caos. Las alarmas sonaban por todas partes. Los guardias de las SS corrían en todas direcciones. El primer puesto de control inicialmente se negó a dejarlos pasar. Nadie debía salir del complejo después de la explosión. Pero Stauffenberg, mostrando un coraje extraordinario, mintió con total convicción, afirmando que no sabía nada sobre ninguna explosión y que tenía que regresar urgentemente a Berlín por órdenes del mariscal de campo Keitel. El guardia, intimidado por el rango de Stauffenberg, lo dejó pasar. El segundo puesto de control fue más problemático. El oficial a cargo había recibido órdenes de cerrar completamente el complejo. Pero Stauffenberg, jugando su última carta, llamó por teléfono directamente a la oficina del capitán de la guardia principal y, con una mezcla de autoridad y engaño, obtuvo permiso para salir. A las 13:15, 33 minutos después de la explosión, Stauffenberg y Heften finalmente cruzaron el último puesto de control y se dirigieron al aeródromo. Durante esos 13 minutos entre la explosión y el momento en que Stauffenberg logró comunicarse con los conspiradores en Berlín desde el aeródromo, todos en el círculo de la conspiración creyeron que Hitler estaba muerto. Desde su perspectiva, todo había salido según lo planeado. La explosión había sido masiva. Stauffenberg la había presenciado personalmente. Nadie podría haber sobrevivido. En Berlín, los conspiradores esperaban ansiosos la señal para activar Valkyria. Pero dentro de la barraca destruida, había ocurrido un milagro.
al menos desde la perspectiva nazi. Cuando la bomba explotó, la masiva pata de roble de la mesa había absorbido gran parte de la onda expansiva que de otro modo habría alcanzado a Hitler. Las ventanas abiertas habían permitido que la fuerza de la explosión se disipara hacia afuera en lugar de concentrarse en el interior. Hitler había estado inclinado sobre la mesa en el momento de la detonación, y la propia mesa lo protegió parcialmente. El resultado fue catastrófico, pero no total. 4 hombres murieron. El estenógrafo Heinz Berger falleció instantáneamente. El general Günther Korten murió esa noche. El coronel Heinz Brandt, quien irónicamente había movido el maletín, moriría al día siguiente. Y el general Rudolf Schmund fallecería el 1 de octubre por sus heridas. Otros 20 hombres resultaron heridos, algunos gravemente, pero Hitler sobrevivió. Sus lesiones fueron relativamente menores. Los tímpanos perforados, numerosos cortes por los fragmentos de madera, quemaduras en las piernas, su brazo derecho temporalmente paralizado y su cabello chamuscado. Pero estaba vivo y, crucialmente, consciente. Minutos después de la explosión, Hitler salió caminando de las ruinas de la barraca, apoyado por Keitel. Su uniforme estaba destrozado, su rostro negro de hollín, pero estaba vivo. A las 13:00, apenas 18 minutos después de la explosión, Hitler ya estaba recibiendo atención médica y dando órdenes. El complejo fue cerrado herméticamente. Comenzó una investigación inmediata para identificar al responsable. No tardaron mucho. El maletín de Stauffenberg fue identificado rápidamente, y testigos confirmaron que él había salido de la sala justo antes de la explosión. Mientras tanto, Stauffenberg volaba de regreso a Berlín, completamente ajeno a que su atentado había fallado. Aterrizó en el aeródromo de Rangsdorf alrededor de las 15:00 y se dirigió directamente al cuartel general del Ejército de Reserva en la Bendler Block, el complejo de edificios gubernamentales en el centro de Berlín, donde los conspiradores tenían su centro de operaciones. Lo que siguió fue una tragedia de confusión y oportunidades perdidas. Los conspiradores en Berlín habían recibido informes contradictorios. Algunos decían que Hitler estaba muerto, otros que había sobrevivido. En esta incertidumbre fatal, dudaron. El general Friedrich Olbricht, uno de los líderes de la conspiración, había comenzado a emitir las órdenes de Valquiria alrededor de las 16:00. Pero muchos comandantes militares, confundidos por los informes contradictorios, se negaron a obedecer o simplemente esperaron para ver qué sucedía. Cuando Stauffenberg llegó a la Bendler Block alrededor de las 16:30, insistió apasionadamente en que Hitler estaba muerto, que él mismo había visto la explosión, que nadie podría haber sobrevivido. Convenció temporalmente a los conspiradores de continuar con el golpe. Durante las siguientes horas, hubo momentos en que el golpe parecía estar funcionando. En París, el gobernador militar de Francia, general Karl Heinrich von Stülpnagel, actuando bajo las órdenes de Valquiria, arrestó a más de 1.200 oficiales de las SS y la Gestapo. En Viena y otras ciudades, unidades militares comenzaron a moverse para tomar edificios clave. Pero en Berlín, el corazón del golpe, todo se desmoronó. A las 18:30, la radio alemana transmitió un anuncio oficial. El Führer había sobrevivido a un atentado cobarde y hablaría a la nación esa noche. Este anuncio destruyó cualquier posibilidad de éxito. Los oficiales que habían estado dudando ahora sabían con certeza que Hitler estaba vivo. Las unidades que habían comenzado a movilizarse se detuvieron. Los comandantes que habían obedecido las órdenes de Valquiria ahora se dieron cuenta de que estaban participando en un golpe de estado fallido contra un Führer vivo. En la Bendler Block, la situación se volvió desesperada. Oficiales leales a Hitler, liderados por el general Friedrich Fromm, quien había estado detenido por los conspiradores, se rebelaron y arrestaron a Stauffenberg y otros líderes del golpe. Fromm, quien probablemente había conocido la conspiración pero no había participado activamente, ahora actuó con brutalidad
para salvar su propia vida. Inmediatamente convocó una corte marcial improvisada y condenó a muerte a los principales conspiradores. A las 00:10 del 21 de julio, apenas 11 horas después de la explosión en la guarida del lobo, Stauffenberg, Olbricht, Haeften y el teniente Albrecht Ritter Merz von Kirchheim fueron ejecutados por un pelotón de fusilamiento en el patio de la Wendler Block, bajo la luz de los faros de los vehículos militares. Las últimas palabras de Stauffenberg fueron: «Viva la Alemania sagrada». Pero esta fue solo la primera ola de ejecuciones. La venganza de Hitler fue implacable y salvaje. Ordenó que los conspiradores fueran rastreados, torturados y ejecutados de las maneras más humillantes posibles. Más de 7.000 personas fueron arrestadas en las semanas y meses siguientes. Los interrogatorios fueron brutales, con la Gestapo usando cualquier medio para extraer nombres de otros supuestos conspiradores. La red de la conspiración era amplia y bajo tortura, muchos revelaron nombres, a menudo de personas que habían tenido solo conexiones tangenciales con el complot. Las ejecuciones fueron diseñadas para ser degradantes y dolorosas. Hitler ordenó que fueran filmadas para que él pudiera verlas. Los conspiradores fueron ahorcados con alambre de piano en ganchos de carne en la prisión de Plötzensee. Las ejecuciones fueron lentas y agonizantes, durando a veces hasta 20 minutos. Entre las víctimas se encontraban algunos de los oficiales militares más capaces y honorables de Alemania: el mariscal de campo Erwin von Witzleben, el general Ludwig Beck, el general Friedrich Olbricht, el general Erich Höppner y muchos otros. También fueron ejecutados civiles, incluyendo políticos como Karl Gerdeler, el alcalde de Leipzig que habría sido el nuevo canciller, y diplomáticos como Ulrich von Hassel. Incluso los familiares de los conspiradores fueron perseguidos bajo el principio nazi de Sippenhaft, la responsabilidad del clan. Esposas, hijos, hermanos y hermanas fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Los hijos de Stauffenberg, el mayor de apenas 10 años, fueron enviados a un orfanato bajo nombres falsos. La familia de Stauffenberg fue despojada de todas sus propiedades. Las ejecuciones continuaron hasta las últimas semanas de la guerra. El almirante Wilhelm Canaris, el antiguo jefe de la inteligencia militar alemana, que había protegido a muchos miembros de la resistencia, fue ejecutado en abril de 1945, apenas semanas antes de que terminara la guerra. Dietrich Bonhoeffer, el teólogo luterano que había sido parte de la resistencia, fue ahorcado el 9 de abril de 1945, cuando las tropas aliadas estaban a solo días de liberar su campo de concentración. En total, se estima que cerca de 5.000 personas fueron ejecutadas en conexión con el complot del 20 de julio. La purga no solo eliminó a los conspiradores, sino que destruyó efectivamente cualquier posibilidad de resistencia organizada dentro de Alemania para el resto de la guerra. Esa noche del 20 de julio, a la 1 de la madrugada, Hitler habló a la nación alemana por radio. Su voz era clara, aunque más áspera de lo normal debido a sus tímpanos dañados. Describió el atentado como la obra de un grupo muy pequeño de oficiales ambiciosos, deshonestos y estúpidos, y prometió que serían exterminados sin piedad. Presentó su supervivencia como una señal de la providencia, confirmando que estaba destinado a completar su misión. Para sus seguidores, la supervivencia de Hitler reforzó el mito de su invencibilidad e infalibilidad. ¿Qué habría pasado si la bomba hubiera matado a Hitler? Los historiadores han debatido esta pregunta durante décadas. La Operación Valquiria tenía posibilidades razonables de éxito si Hitler hubiera muerto. El plan estaba bien organizado. Contaba con el apoyo de oficiales clave en posiciones estratégicas y había una estructura de comando lista para tomar el control. En París, la operación funcionó perfectamente durante varias horas, hasta que llegó la noticia de que Hitler había sobrevivido. Sin embargo, la probabilidad de que los conspiradores hubieran podido negociar una paz favorable con los aliados era baja. Para julio de 1944,
Los aliados ya habían declarado en la Conferencia de Casablanca de 1943 que solo aceptarían la rendición incondicional de Alemania. Es poco probable que hubieran distinguido entre un gobierno nazi y un gobierno militar alemán. Los crímenes del Tercer Reich eran demasiado enormes, y muchos de los conspiradores, aunque opuestos a Hitler, habían participado en la guerra y en algunos casos en atrocidades. Aún así, un golpe exitoso habría acortado la guerra en el frente occidental, posiblemente en varios meses, ahorrando decenas o cientos de miles de vidas. Habría evitado la destrucción adicional de las ciudades alemanas, terminado antes los campos de concentración, y quizás cambiado el equilibrio de poder en la posguerra, al permitir que las fuerzas occidentales liberaran más territorio de Europa del Este antes de la llegada del Ejército Rojo. El fracaso del atentado del 20 de julio fue el resultado de una serie de circunstancias improbables. El cambio de ubicación del búnker a la barraca de madera, la imposibilidad de activar el segundo explosivo, el movimiento casual del maletín por parte del coronel Brandt, la protección providencial de la gruesa pata de la mesa. Cada uno de estos factores individualmente podría no haber sido suficiente para salvar a Hitler, pero juntos crearon la combinación exacta de circunstancias que lo mantuvieron con vida. Para la historia, el 20 de julio de 1944 representa tanto la mayor esperanza de la resistencia alemana como su mayor tragedia. Demostró que no todos los alemanes apoyaban a Hitler, que había hombres de principios dispuestos a arriesgar todo, incluyendo sus vidas y las vidas de sus familias, para detener al régimen nazi. Los hombres del 20 de julio actuaron no por interés propio, sino por un sentido del deber hacia Alemania y hacia la humanidad. Su fracaso no disminuye su coraje, y hoy son recordados en Alemania como héroes que intentaron salvar el honor de su nación. El complejo de la Wendler Block, donde Stauffenberg y sus camaradas pasaron sus últimas horas y fueron ejecutados, ahora alberga el monumento a la resistencia alemana. Una placa en el patio marca el lugar exacto donde cayeron ante el pelotón de fusilamiento. Cada año, el 20 de julio, funcionarios del gobierno alemán colocan coronas y pronuncian discursos recordando el sacrificio de estos hombres. La historia del atentado del 20 de julio nos recuerda que incluso en los periodos más oscuros de la historia, hay individuos dispuestos a levantarse contra la tiranía, sin importar las consecuencias. Nos recuerda también que el curso de la historia puede depender de los detalles más pequeños: el grosor de una pata de mesa, la ubicación de un maletín, la apertura de unas ventanas, y nos recuerda que 13 minutos de esperanza pueden convertirse en décadas de luto, y que el fracaso en cambiar la historia no significa que el intento no valiera la pena.